¿Cómo están? Que sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo, el sexto ya, de Conversaciones Desastrosas. Este espacio que, bueno, lo tenemos pensado para hablar distintos temas vinculados con el proceso constituyente, con los temas de fondo que deben tratarse de manera más profunda y al mismo tiempo de manera didáctica, de manera pedagógica, para que cualquiera que esté interesado pueda, por lo tanto, comprender qué es lo que realmente se discute cuando estamos hablando de una nueva constitución. Ya hemos visto el sistema electoral, hemos visto las formas de gobierno, las formas jurídicas de Estado o los temas de descentralización vinculados con ello. También vimos lo que ha sido la participación política, los partidos políticos, los independientes, y en el último capítulo también hablamos sobre el tema del medio ambiente y la Constitución. Hoy día, junto a mi invitado del día de hoy, a quien ya saludo, ¿cómo estás? Pablo Morris, que es sociólogo y magíster en políticas públicas, a quien lo he invitado justamente para conversar de este tema que vamos a empezar a ver ahora. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Paulina, muy bien. ¿Y tú? Oye, gracias por esta invitación a este espacio que, como te comentaba antes de salir al aire, he seguido con mucho interés y además con mucha admiración, muchas felicitaciones por generar este espacio de conversación sobre temas, asuntos públicos que no siempre se tocan con esta calma y con esta profundidad y además con tan buenos invitados como los que tuviste en los programas anteriores. Bueno, hoy día, Pablo, quiero conversar contigo sobre el tema del trabajo, el tema laboral, que es algo que no siempre está en el debate público y que es un tema fundamental cuando estamos hablando del Estado. Y además, bueno, ¿qué vinculaciones podemos hacer respecto a la temática laboral, en el caso de esta nueva constitución, y otros temas que tú creas que sean importantes además vincular con lo que significa el trabajo? Entonces, partiendo desde lo básico, pensemos en que este programa está eh, justamente dirigido a personas que quieren interiorizarse desde lo más sencillo. ¿Cómo tú ves la vinculación del trabajo, del derecho al trabajo, el ámbito laboral, con una nueva constitución y el proceso constituyente? Mira, es súper interesante y súper buena la pregunta como para partir esta conversación, porque tal vez voy a partir diciendo algo bien general, un poco para enmarcar la conversación. Existe o se ha instalado en Chile, bueno, en los últimos años, últimas tal vez décadas, un cierto sentido común de que el trabajo es como un asunto privado, ¿no es cierto? Como que cuando se habla de pega es como que fuera algo individual, ¿no es cierto? Yo o cualquier persona, ciudadano, ciudadana de Chile, ¿no es cierto?, necesita generar ingresos, entonces pacta con un empleador individualmente sus condiciones de trabajo y esto es un asunto como uno a uno, ¿no es cierto? Ese es como el sentido común, como que el trabajo es un ámbito privado que me permite a mí tener ingresos, por supuesto para, qué sé yo, para mis gastos y para mi hogar o para quien sea, ¿no es cierto? Y al empleador le permite, ¿no es cierto?, resolver una necesidad también privada. Bueno, a mí me gustaría, no a mí, digamos, sino que obviamente basado en en todo un cierto enfoque con respecto al tema laboral, primero cuestionar, y creo que eso es interesante y por eso tiene sentido ponerlo en el debate constitucional, cuestionar este sentido común de que el trabajo es un asunto privado y un asunto individual además. Yo creo, y hay argumentos para eso, digamos, desde la experiencia internacional, de que el trabajo es un asunto público. ¿Por qué? Porque si bien las condiciones laborales pueden ser pactadas individualmente, no siempre también, también por supuesto hay pactos colectivos y más adelante podemos hablar de eso, pero si bien podríamos reducir la relación laboral a un asunto individual, sin embargo, desde el punto de vista del trabajo mismo y del producto del trabajo, el trabajo genera beneficios sociales, ¿no es cierto? El trabajo es para que alguien, una comunidad, se vea beneficiado por ciertos bienes o servicios. Entonces, por el lado de lo que se produce, sea un bien o un servicio, hay un efecto social, hay un impacto social, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado es algo colectivo. Y por el lado del individuo, la persona que va a realizar un trabajo determinado, tampoco nadie trabaja solo. Nadie trabaja solo más allá de que pueda ser incluso una microempresa, una empresa muy pequeña, ¿no es cierto? Pero nadie trabaja solo, siempre uno trabaja en colaboración con otros. Entonces el trabajo, por uno o por otro lado, es un asunto colectivo y que tiene efectos públicos.
Por lo tanto, es un asunto que merece y amerita tener más visibilidad de la discusión constitucional. Eso como una declaración general, ¿no es cierto? Mm. Eh, ahora, digamos, bajando un poquitito esta mirada como general, ¿no es cierto? Bueno, digamos entonces que el trabajo es un asunto público, un asunto de interés público. Bueno, pero ¿desde dónde lo miramos? ¿Cuál es el enfoque que le damos? Yo creo que el enfoque más adecuado y más, sobre el cual además hay más consenso internacional es el concepto que ha acuñado la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que es este concepto que además lo inventó un chileno, Juan Somadía, hace 22 años en realidad, cuando fue director general de la OIT, que acuñó este concepto del trabajo, entre comillas, decente, ¿no es cierto? Trabajo decente, que es el concepto general que la OIT promueve a nivel mundial, y que busca ir un poco más allá de esta noción individualista del trabajo, y también a veces muy economicista. Yo no tengo nada contra los economistas, creo que, creo que son una gran profesión, pero creo que a veces hay una desviación y de cierta economía, tampoco de toda la economía, pero de escuelas más liberales o neoliberales, ¿no es cierto? En el sentido de reducir los temas laborales como al tema del empleo, ¿no es cierto? Empleo sea como sea, ¿ya? El concepto de trabajo decente lo que hace es ampliar la mirada preocupándose por las condiciones de empleo, ¿ya? O sea, no solamente necesitamos una economía y un modelo que genere oportunidades de empleo, sino que además estas oportunidades de empleo tienen que asegurar ingresos adecuados, ingresos justos que permitan condiciones de vida decentes. Este empleo además, estas oportunidades de empleo tienen que tener ciertas limitaciones en términos de jornada laboral, de manera que no se produzca la sobreexplotación en términos de tiempo laboral. El trabajo debiera además ser posible de ser combinado armónicamente con la vida familiar, con la vida personal, la vida comunitaria. Debieran prohibirse ciertos trabajos extremos, por ejemplo, trabajo infantil, trabajo forzoso, bueno, y etcétera. Ahora, por ejemplo, que estamos en contexto de pandemia por COVID, el vínculo entre trabajo y salud, por ejemplo, salud laboral, salud en el trabajo, pero también trabajo y calidad de vida, más allá de lo laboral, trabajo y condiciones de seguridad social cuando las personas van a pensionarse, un tema también súper en boga actualmente, y además el trabajo también como un espacio de construcción de relaciones sociales. Entonces la importancia del diálogo social, y ahí el tema de la importancia de que los trabajadores se puedan organizar, la importancia de la negociación colectiva, del sindicalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de parámetros. Yo aquí, aquí en unos poquitos minutos ya lancé como 10 temas a la conversación, pero es importante entonces entender el trabajo como algo multidimensional y un asunto que involucra tantos ámbitos que requiere ser promovido, por supuesto, desde las políticas públicas, desde las políticas laborales, pero también requiere en la Constitución, que es la máxima ley o la máxima regla del juego que una sociedad se establece, requiere tener un rango de un derecho garantizado, ¿ya? Un derecho garantizado, y yo creo que ahí hay que avanzar un poquitito más, no solamente el derecho al empleo como tal, sino que el derecho a un trabajo, ¿por qué no? A un trabajo decente, que es el concepto, el paradigma que la OIT a nivel mundial promueve. ¿Mm? Ahora, en el fondo, lo que ocurre es que la filosofía en relación a lo que es el trabajo y la relación también con la sociedad es distinta a la que existe actualmente en la Constitución con la que se promueve, por ejemplo, lo que tú señalas de la OIT. O sea, es un cambio filosófico y de visión de lo que es esta relación laboral y que lo tenemos en un modelo en la Constitución y que habría que avanzar hacia otro. Se trata Claro, de eso en el fondo. exactamente, exactamente. Y por eso la importancia del debate constitucional y del proceso constituyente es que, además de la forma en que se está o se va a dar, se está dando ya, que es por primera vez en la historia un proceso democrático, participativo, con representantes electos, etcétera, etcétera, no entre cuatro paredes, o por lo menos eso es lo que debiera ser. La riqueza de esa conversación social, ¿no es cierto?, es sentarnos a conversar sobre el modelo que queremos, ¿no? O sea, la gracia de escribir una nueva constitución de manera participativa, por parte del representante, pero también por parte de la ciudadanía toda, es que
es que permite justamente pensar o soñar en los principios que debe tener el tipo de sociedad al cual aspiramos y que eso quede plasmado en la Constitución. La bajada de eso después en políticas públicas, en leyes específicas, en reglamentos, por supuesto, es parte de los órganos democráticos que se establezcan para ese fin, ¿no es cierto? El Congreso y también, bueno, el Congreso, pero también, los gobiernos regionales, territoriales, ¿no es cierto? Pero como declaración de principios es muy importante que quede plasmado ahí. Porque lo que hoy día la Constitución actual lo que establece, no solo en el ámbito laboral, sino que en todos los ámbitos, de alguna forma, simplificando por supuesto, pero de alguna forma esta es una constitución que declara ciertos derechos, pero lo que asegura básicamente es el derecho a la libertad de elegir, ¿no es cierto? Así, esquemáticamente, es una simplificación. Pero lo que asegura la constitución actual es, por ejemplo, el derecho a elegir dónde me voy a educar o en qué sistema de salud me voy a atender, público o privado, o cómo voy a acceder a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? O mi libertad para emprender, etcétera. Pero lo que le falta y lo que hay que hacer, y ahí tú tienes mucha razón, ¿no es cierto? Que en el fondo es un cambio de esquema, un cambio de modelo en el sentido de los principios que se quieren plasmar en el ámbito laboral, es establecer no solamente el derecho a la libertad de elegir o a la libertad de emprender, sino que el derecho a acceder a un trabajo que garantice ciertas condiciones, que es lo que la OIT a nivel internacional caratula, le pone el nombre de trabajo decente. Y además no es un concepto, porque uno podría decir, bueno, esto es como una utopía, ¿no? Esto es un mundo soñado, un mundo feliz, como diría Aldous Huxley, ¿no? Pero no es una utopía, es un concepto que de hecho tiene bajadas específicas en los distintos, hay experiencias internacionales de cómo se avanza en esto. Entonces tiene implicancias bien concretas. Pero si, el problema es que si no queda establecido como tal en la Constitución, después no se vuelve exigible, ¿ya? Bueno, Así, justamente te iba a preguntar sobre eso, sobre experiencias comparadas. ¿Qué países, y no miremos los países europeos, los países desarrollados, ni los modelos nórdicos que siempre estamos mirando hacia allá, que tienen otra realidad? Pensemos solamente en el ámbito latinoamericano, en aquellos que tienen características parecidas a Chile. ¿De qué manera han regulado en sus constituciones o qué modelos han ido adoptando que sean iguales o distintos al que nosotros tenemos? ¿Qué nos dice esa experiencia? a ver, yo creo que algo fundamental yo creo que Chile tiene que encontrar su propio modelo, ¿eh? O sea, Chile tiene que construir su modelo desde su propia realidad, desde su propio perfil productivo, pero lo que uno ve, porque además los sistemas políticos también son distintos, entonces en algunos casos hay tenemos, ¿no es cierto?, países federales donde hay distintas normativas, por ejemplo en Brasil, en Argentina, que otros estados que son unitarios, centralizados, como el caso colombiano, etcétera. Entonces, yo creo que hay que encontrar un modelo que sea propio y acorde a la realidad chilena, pero lo que yo destaco desde, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, del ámbito de la capacitación, de la formación para el trabajo, son los modelos, es la importancia del tripartismo. Bueno, Pablo, justamente era lo que te iba a preguntar. ¿Qué modelos comparados o qué experiencias comparadas podemos mirar? No miremos, no hablemos de los modelos nórdicos ni de los países desarrollados, porque sabemos que tenemos características distintas, pero algunos otros modelos, tal vez en América Latina, donde estén más cercanos a esta filosofía que tú planteas a la que tenemos actualmente en la Constitución. Claro. Mira, a mí lo que me parece fundamental, bueno, lo que yo te decía antes es que, bueno, hay que tener en cuenta que los países tienen sus especificidades, sus distintos sistemas políticos, que también es algo importante, porque en países como Brasil, Argentina, estados federales, a veces las reglas son distintas en un estado que en otro, pero como criterio general, como parámetro general, yo te diría que lo que es importante instalar en la Constitución, y eso lo muestran las instituciones de la realidad brasilera, aunque va allá los cambios de gobierno, ¿no es cierto?, donde han habido algunos cambios, ¿no es cierto?, pero como criterio general, Brasil, Argentina, Uruguay es un país interesante, Colombia, Costa Rica, México, pero ¿qué tienen en común estos países que te estoy mencionando? Es que tienen instituciones laborales que están de alguna forma
que se derivan, ¿no es cierto?, de ciertos principios establecidos en las respectivas constituciones. Tienen instituciones laborales en las cuales se garantiza o se genera espacio de diálogo sociolaboral tripartito, que es algo fundamental, fundamental, ¿no es cierto? Porque por una parte las constituciones tienen que establecer ciertos parámetros, porque yo decía reconocer el derecho al trabajo digno o al trabajo decente, pero eso tiene que tener alguna bajada, algún parámetro general, sin entrar al detalle en la Constitución, por supuesto, pero parámetros de lo que se va a entender por tal. Pero junto con eso también, estos países que yo te menciono tienen instituciones de diálogo tripartito que están reconocidas como tales y que son las que definen ciertos lineamientos, en algunos ámbitos en particular, no en todos, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, donde esto está muy desarrollado es en el ámbito de la capacitación o de la formación para el trabajo. ¿Ya? Entonces hay instituciones muy robustas en las experiencias que te mencionaba, o por ejemplo en los países del Caribe también, por ahí a nivel más, ¿cómo se llama?, supranacional, hay ciertas institucionalidades que por cierto las constituciones respectivas generan el marco para que existan, que son instituciones en las cuales están presentes organizaciones de los trabajadores, organizaciones de los empleadores, gobierno, en el ámbito de la capacitación también las instituciones de formación, etcétera, que es en el fondo lo que te asegura de que haya consenso en torno a las reglas del juego laborales. En Chile hoy día eso, bueno, han habido diversas iniciativas en los últimos, digamos, desde el retorno de la democracia, iniciativas en algunos gobiernos más fuertes, en otros más débiles, pero iniciativas de espacios de diálogo tripartito, eh, pero es necesario, sería necesario probablemente darle un cierto rango más importante o más destacado a nivel constitucional al diálogo social como herramienta de definición de las reglas del juego laborales. Y también sería importante que estas instituciones no solo sean centralizadas, nacionales, sino que también tengan, digamos, pertinencia o presencia territorial y también sectorial. ¿Eh? Y eso, como te digo, yo te diría que dentro de lo laboral, el ámbito donde está más desarrollado y donde eso está garantizado por las constituciones, es en el ámbito de los sistemas de formación para el trabajo, que es un tema en sí mismo también, que es en el fondo la vinculación entre educación y trabajo para asegurar el desarrollo de las competencias que se requieren para el mundo laboral, que es algo súper importante porque no está desligado de todo lo que antes te dije. ¿Mm? Ahora nosotros tenemos una muy bajo porcentaje de sindicalización. Pues si Sí, nosotros lo sí, comparamos con, bueno, yo dije no comparáramos con los países desarrollados, pero es lo que más conozco. Si uno sí. compara con los índices de sindicalización en Europa, en Alemania, en Francia, eh, bueno, en Bélgica, donde viví mucho tiempo, yo veía la fuerza de los sindicatos, por un lado. Y si comparamos esa realidad con lo que ocurre acá, es totalmente diferente. Y también lo que tú decías, o sea, allá también existen muchas obligaciones de esta negociación o de este diálogo entre Sí. empresa, el trabajador y el Estado. Mm. Incluso fue uno de los problemas que nosotros tuvimos con el acuerdo que tenemos con la Unión Europea, cuando había que establecer justamente la instancia digamos, ¿cómo se llamaba? La parte de Eurosocial o la parte del pilar que tenía que ver también con la institución donde estaban los empresarios, Ah, los trabajadores sí, y la empresa, que a nosotros nos costó muchísimo implementarlo justamente porque no tenemos esa cultura que sí existe en otros países. Entonces, ¿qué pasa ahí con la sindicalización en Chile? Eh, ¿Es que hay impedimentos constitucionales o legales? ¿O en definitiva es un modelo que se impone y los sindicatos aquí, bueno, además, cada cual por su lado? ¿Qué pasa? Porque también hay otros que dicen, oiga, sí, pero miren cómo son los sindicatos de fuerte en Europa, que resulta que pueden hacer colapsar y pasa muy seguido en Europa, acá se cree que nunca están en huelga ni en paro en Europa, viven sí. en huelga y en paro en Europa, es cosa de ver los índices en Francia, que es el metro, que es el ferrocarril, que es la policía, que son los bomberos. Bueno, eso no pasa acá. Entonces hay otros dicen, oiga, ojo, porque al final eso también impide que se funcione. En Europa a Claro. veces ni siquiera se puede viajar, los aviones se detienen de un momento a otro porque las huelgas salvajes están prohibidas, pero igual las utilizan. Y de repente, pum, los controladores dicen, estamos en huelga.
y todos los controladores se devuelven y todos los aviones a tierra. Entonces, ¿qué pasa ahí en la discusión? ¿Qué pasa en Chile en este tema? A ver, claro, bueno, el tema sindical es un tema que conozco harto porque me ha tocado hacer muchos estudios sobre el tema, digamos, desde mis primeras investigaciones cuando salí de la universidad hace un buen tiempo ya, hasta el último tiempo. Y efectivamente, claro, la tasa de sindicalización en Chile tuvo un aumento importante recién retornada a la democracia, porque partimos, digamos, veníamos de dictadura con un nivel muy bajo, producto por un lado de la persecución al movimiento sindical, pero por otro lado también de las leyes laborales, del código laboral que se estableció en dictadura, el famoso plan laboral, que restringió la sindicalización a unos niveles increíbles, ¿no es cierto? Limitándola solamente al nivel de cada empresa y además al interior de cada empresa poniéndole una serie de trabas y de barreras para que pudiera ser efectiva. Entonces, bueno, la sindicalización se recuperó los primeros más o menos hasta mediados de los 90, luego se estabiliza y luego vuelve a caer, empieza a caer y se recupera, digamos, producto más o menos a partir del 2013, 14 más o menos, por ahí, empieza un repunte y actualmente la tasa de sindicalización está cerca del 20%, más o menos, en Chile, que es un nivel, digamos, que es más o menos el mismo nivel más alto que se había alcanzado en los 90. O sea, recuperamos lo que estábamos en los 90, pero todavía estamos, o sea, hay un 80% de la fuerza laboral que no está sindicalizada. Y además acaba de salir también la encuesta laboral de la Dirección del Trabajo, bueno, que además la conozco bien porque me tocó dirigirla. Y la encuesta laboral es una encuesta a empresas y es representativa a nivel nacional, y esta encuesta lo que muestra es que del total de empresas que existen en Chile, empresas de 5 o más trabajadores, solamente el 6,5 por ahí, no me acuerdo la cifra exacta, pero 6,5 me parece, 6,5% de las empresas chilenas tienen un sindicato y generalmente son las empresas de mayor tamaño, ¿ya? Entonces, efectivamente tenemos un gran problema porque estábamos hablando de la importancia del diálogo social, el diálogo tripartito, pero para que haya un buen diálogo en una mesa tienen que estar, bueno, todos los comensales sentados a la mesa, y resulta que en esta mesa que tenemos en Chile, hay un comensal que o no tiene el puesto o lo tiene, pero que está muy debilitado frente a otro que tiene mucho poder, como son los empresarios. Entonces es una mesa dispareja. Y la gracia del diálogo social en el ámbito laboral y de la negociación colectiva y también del conflicto, si no hay que tenerle miedo al conflicto. Por supuesto, nadie quiere, o sea, o sea, ojalá que vivamos en un mundo sin conflicto, sin huelga, pero también es parte del derecho democrático, ¿no es cierto?, en algún momento plantear puntos de vista contradictorios e intentar llegar a un acuerdo. Es parte del derecho, o sea, hay que perderle también el miedo al conflicto, ¿no? A la huelga. Pero obviamente cuando tenemos una mesa tan dispareja, todos esos derechos esenciales se ven afectados. Y eso no solamente tiene una importancia como en lo netamente laboral, sino que también tiene una importancia luego y eso está demostrado por múltiples estudios, en las condiciones de igualdad o más bien desigualdad socioeconómica, ¿no es cierto? Porque las sociedades que tienen sindicatos más fuertes tienen menos desigualdad porque obviamente hay un poder negociador que permite redistribuir mejor los ingresos que provienen del trabajo. Eh, son además sociedades con sindicatos fuertes, son sociedades más estables, curiosamente, ¿no es cierto? Porque siempre está el miedo de que si tenemos sindicatos muy fuertes nos vamos a pasar en huelga. No, al contrario, es una garantía de más estabilidad y finalmente de más justicia social. Entonces, claro, eso es algo que en la nueva constitución también debiera ser reforzado. Hay una duda que yo tengo hace tiempo, porque de un momento a otro, y no sé la explicación, por eso te la pregunto a ti, escucho que antes se hablaba de trabajadores o trabajadores y ahora se habla de colaboradores, creo que es el concepto que se utiliza. Ah, sí, sí, ¿Cuándo sí, sí. cambiamos y por qué? Mira, yo creo que es súper interesante, claro, y uno lo ha visto a Es veces que en me llamó spots la publicitarios. atención cuando de repente empecé a escuchar de colaboradores, nuestros colaboradores en la empresa, Sí, claro, y yo sí, dije, sí, sí. ¿y por qué no dicen trabajadores, trabajadoras? ¿Cuál es la razón? Mira, es divertido porque de hecho me pasó hace algunas semanas en
un estudio que me tocó hacer para una empresa privada, donde justamente había que levantar la opinión de los trabajadores y trabajadoras, pero para mi sorpresa me dijeron, mira, y hay que hacer unas entrevistas y unos focus group con los colaboradores. Entonces yo dije, colaboradores deben ser externos que colaboran. No, pues colaboradores, como tú dices, son los trabajadores. Mira, este es un cambio que yo creo que tiene que ver, que es un cambio más de mentalidad, más cultural, ¿no es cierto? Es de sentido común que está instalado. Lo que yo te decía al principio, esta idea de que, de que el trabajo es algo individual y un asunto privado, ¿no? Un asunto entre privados y no es algo público. Entonces, el concepto de trabajadores tiene una carga histórica que está asociada al movimiento obrero, al movimiento sindical, ¿no es cierto? El concepto de trabajadores y el concepto de trabajo tiene una carga más colectiva, ¿ya? Y cuando tú hablas de trabajadores, además tú estás reconociendo que hay un actor distinto al que da el trabajo, ¿no es cierto? Hay alguien que vende su trabajo, su fuerza de trabajo, y hay alguien que lo compra, un empleador. En cambio, cuando tú hablas de colaborador, aunque estés hablando exactamente de lo mismo, pero al hablar de colaborador, y sabemos que las palabras crean realidad, tú estás como neutralizando a ese otro actor. Tú estás como estableciendo una situación que a mi juicio es ficticia, ¿no es cierto? Estás intentando establecer una situación en la cual supuestamente hay dos iguales, ¿no es cierto? Hay alguien que contrata, hay alguien que te presta un servicio, pero el colaborador es como alguien que te ayuda a ti y tú lo ayudas a él pagándole un sueldo. Y eso, a ver, también tratando de darle un poco el beneficio de la duda al concepto, yo creo que esto tiene que ver también con la lógica que se ha instalado con fuerza en los últimos años del emprendimiento. Yo soy un gran promotor y favorecedor de la idea de emprendimiento. Creo que el emprendimiento es algo muy bueno, ¿ya? No creo que sea algo malo. Cuando digo emprendimiento, me refiero a estas ideas que surgen no desde una relación laboral típica, sino que surgen desde alguna idea, alguna inspiración, donde uno por iniciativa personal emprende algo y moviliza recursos y uno como que es un poquitito empresario, pero un poquitito trabajador también, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es muy bueno para la sociedad y también en la Constitución hay que generar espacio para eso, para la innovación, para la creatividad. Pero el problema es que cuando se intenta ese principio traspasarlo al interior de la empresa, como que los trabajadores no son fuerza de trabajo, sino que también son de alguna forma emprendedores, y por lo tanto que ellos surjan o no surjan en la empresa no depende de las condiciones laborales, sino que depende de ellos mismos, ¿no es cierto? O de ellas mismas, de sus propios talentos, méritos y capacidad individual. Bueno, ese es un giro como de sentido común, pero que finalmente lleva a este extremo que yo considero totalmente eh, no sé si decir desafortunado, pero creo que es un exceso, ¿no? Es un exceso intentar convertir a los trabajadores en colaboradores, porque en la realidad no porque me guste o no me guste, pero en la realidad no lo son. No, tampoco, o sea, colaboradores, claro, si uno toma el concepto de colaboración es muy bueno, yo creo que en la empresa tiene que haber colaboración, por supuesto, pero tratar de llevar al extremo de que el trabajador deja de ser trabajador y pasa a ser un colaborador no es real, porque por algo existe el derecho al trabajo. Po. El derecho al trabajo, el derecho laboral, el código del trabajo, ¿por qué existe? Justamente porque se parte reconociendo de que la relación laboral es entre desiguales. Es una relación desequilibrada, ¿no es cierto? Hay alguien que tiene más poder que otro. El empleador tiene más poder Mm. que el trabajador. Y por eso mismo es necesario que exista un derecho laboral y un código del trabajo que equipare la cancha. Entonces, partir reconociendo eso como un dato de la causa, no porque a uno le guste la lucha de clases ni nada, sino porque es la realidad, ¿no? Entonces, partir reconociendo ese hecho, que es lo que da origen al derecho laboral, y que es lo que justifica que haya normas que favorezcan a la parte más débil de la relación, que son los trabajadores, es lo que vuelve como un poco eh, como te digo, un poco excesivo esto de intentar de un día para otro convertir a los trabajadores en colaboradores. Es mi Sí. opinión, ¿eh? Bueno, por ¿Ah? eso te digo, a mí me, Mm. me, me, me chocó un poco el término cuando lo escuché por primera vez y después cuando ya lo escuché y sobre todo cuando lo escucha en a veces los comerciales en la radio, es como, no sé, tenía mi duda respecto al tema. Para Sí. terminar, Pablo, hay una realidad también que
se está dando mucho, que ya se venía dando, pero hoy día con la pandemia creo que se ha reforzado y que está precarizando bastante la realidad de muchas personas. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a todos estos trabajos que tienen que ver con el delivery, que tienen que ver con Uber, que tienen que ver con, en definitiva, con personas que incluso hoy día, por ganarse la vida, están hasta arriesgando su propia salud y que son nuevas formas de relación laboral que no están reconocidas todavía, porque en realidad hay fallos, se está discutiendo todavía en el Congreso lo que pasa con Uber, donde alegan los taxistas. Por otro lado, ha habido algunos fallos que han establecido que hay relación laboral, pero eso todavía, bien sabemos en derecho que se aplica al caso concreto, perfectamente otro tribunal podría estimar que no hay relación laboral y por lo tanto no es obligación de pagarle cotizaciones ni toda la protección social que un trabajador con contrato sí tiene. Y además que esto en tiempos de pandemia y de las nuevas tecnologías y de lo que se está viviendo hoy día, eh, está ocurriendo que está habiendo mucho trabajo informal. Sí. Trabajo informal, y no me estoy refiriendo solamente a aquellas personas que salen a la calle a vender cosas, sino que también a este otro tipo de trabajo informal, en la cual nos encontramos con personas que ya sean estudiantes o desempleados y que ocupan su tiempo para ganarse dinero extra, pero donde además están muy desprotegidos. Pero esto se está haciendo cada vez más usual, más en Sí. tiempos de pandemia. ¿Qué opinas tú ahí también? ¿Qué habría que hacer? Algunos países están prohibidos estos sistemas. Uber está prohibido en varias partes del mundo, en otras partes los han regulado. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué piensas tú respecto a esta realidad que, insisto, estamos viendo que se está reforzando por el tema de la pandemia? Mira, súper interesante. De hecho, la consultoría que estoy realizando para la CEPAL es justamente sobre la realidad del trabajo de plataformas y delivery Mm, en Chile. Entonces, es un tema del mayor interés. Incluso el mismo gobierno, en el Ministerio del Trabajo, generó una mesa de trabajo en torno al tema y hay algunos proyectos de ley. También leí hace poco que justamente una corte de, si no me equivoco, de Concepción, justamente dictó un fallo que reconocía relación laboral en un caso de un trabajador me parece que de Uber, puede que sea de otra compañía, pero me mm, parece que era de Uber. Eh, y efectivamente, claro, el tema de la informalidad es un tema, y además en el contexto de pandemia, ¿no es cierto?, donde sabemos que el principal efecto que ha generado toda la crisis social ha sido la destrucción de 2 millones de empleos en un año, y eso tanto cubriendo empleos, bueno, formales, pero también informales, y eso provoca un desplazamiento hacia estas formas de generación de ingresos. Es una realidad dramática, pero además también es importante analizar el perfil sociodemográfico de quienes se ven forzados a trabajar en estas plataformas. Hay una alta cantidad de personas migrantes. Está todo el tema que no lo hemos tocado, pero que es súper importante, que son las brechas de género en el trabajo, que también se mm. visualizan en la informalidad y en el trabajo de plataformas también. Eh, porque las más perjudicadas siempre, lamentablemente, tristemente, y en el ámbito laboral no es la excepción, son las mujeres, ¿ya? Entonces, y eso también es algo que ahí nos metemos en otro tema, pero que es Mm. súper importante que también esté en la Constitución. Entonces, eh, la pregunta de fondo es, ¿cuándo uno puede decir que hay relación laboral? Cuando había una empresa y un trabajador que firmaba un contrato, ya sea individual o colectivo con esa empresa, es muy clara la situación. Pero lo que uno ve es que cada vez más tienen más fuerza las formas atípicas de empleo. Formas ya sea de trianguladas, donde hay uno que es tu jefe, pero hay otro que te contrata, entonces la subcontratación, la externalización, o este caso extremo de las plataformas donde, claro, tú, en el fondo, la plataforma se defiende o argumenta de que los trabajadores y trabajadoras de plataformas están prestando un servicio, por lo tanto no son trabajadores, pero la verdad es que ellos viven y generan su ingreso a partir de ese empleo.
Lo que dice la experiencia internacional, y en esto este no es un argumento así como que uno podría decir, este es el argumento de los sindicalistas, de los izquierdistas o qué sé yo, no. En Silicon Valley, en California, o sea, en el lugar donde la flexibilidad laboral es como lo más habitual, se estableció en el estado de California que el trabajo de plataforma constituye una relación laboral y que por lo tanto las empresas que son digamos, las empresas que administran las plataformas, Uber, Corner Shop o la que sea, eh, están obligadas a asegurar ciertas condiciones, por ejemplo, de salud, de seguridad, de cotizaciones previsionales, etcétera, hacia quienes trabajan en las plataformas. Entonces, hay experiencia internacional, hay casos que uno podría tomar que no son porque la defensa, digamos, del argumento contrario es que esto limitaría el mercado, ¿no es cierto? Si uno le pone muchos costos, le suma muchos costos adicionales a las plataformas, finalmente las plataformas van a preferir irse a otro país o qué sé yo, pero la verdad es que eso no corresponde, digamos, la evidencia no indica que eso ocurra, o sea, y hay experiencias internacionales también en Europa donde se han establecido protecciones a la dignidad. Volvemos aquí al tema del trabajo decente, ¿no es cierto? O sea, cómo en el fondo, ¿cuál es el deber de la sociedad o de un país? El deber de la sociedad, del Estado, a través de su constitución, es asegurar que todos sus ciudadanos y ciudadanas, bueno, puedan generar un ingreso para poder vivir dignamente, pero además que esa generación de ingresos les asegure condiciones de vida dignas, con ciertos parámetros elementales. Entonces, si uno dice que hay gente, si uno reconoce la realidad de que hay muchas personas, cientos de miles en Chile, que hoy día están viviendo con fuente de ingreso principal del delivery, por ejemplo, entonces, si el Estado no asegura reglas del juego que aseguren condiciones de vida dignas a esas personas, no está cumpliendo con su deber. Y las empresas, bueno, operan con las reglas que existen, ¿no? Entonces, creo que hay que avanzar. Y la OIT también digamos, promueve esa línea de acción, ¿no es cierto? Ese camino. Eh, pero quería aprovechar también, porque había hablado, me salgo un poco del tema de plataforma, pero ya que te mencioné el tema de género, súper importante, a propósito de la pandemia. Yo te decía, el efecto, el impacto laboral de la pandemia, principalmente uno lo puede resumir en 2 millones de empleos que se perdieron, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno analiza estos empleos que se perdieron, primero, una cosa distinta de la pandemia con respecto a crisis anteriores es que la gente salió del mercado laboral y se quedó en la inactividad, como que se generó una cierta desesperanza, ¿no es cierto? Como, ¿para qué voy a salir a buscar pegas si la verdad es que con pandemia y con crisis no voy a encontrar? Eh, y eso, en el caso, ese proceso, ¿no es cierto?, de en el fondo volver a lo doméstico y no salir a buscar activamente trabajo porque la gente cacha, la gente sabe, digamos, que es muy difícil encontrarlo. Eso genera una realidad social nueva que tiene sobre todo rostro de mujer. Porque cuando un hombre vuelve al espacio doméstico, por razones culturales, etcétera, bueno, buscará pitutear por allá, por acá, hará algo, pero cuando la mujer vuelve al espacio doméstico, tiene doble carga, tiene doble carga. Tiene el trabajo doméstico propiamente tal, en el caso de algunas mujeres que mantienen algún tipo de trabajo esporádico, además tienen que trabajar al mismo tiempo que están atendiendo la casa, que están, si tienen hijos, cuidando a los hijos, o etcétera, etcétera. Eh, y no es casual también que, por ejemplo, o como efecto derivado de esto, hayan aumentado las denuncias de violencia intrafamiliar, porque es un efecto de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, también es súper importante eso. Cuando hablamos de la situación laboral de Chile, a propósito de la pandemia, pero uno de los desafíos entonces que con mayor fuerza hay que impulsar para adelante para cuando superemos la pandemia, que ojalá sea pronto, es tomarse en serio el establecimiento de mecanismos efectivos de igualdad de género, también en el trabajo. ¿Ya? Se avanzó algo con el tema de la brecha de la igualdad de salarios, ¿no es cierto? También con la obligación de que los sindicatos, por ejemplo, porque hablábamos delante de la importancia de que haya más sindicalización, pero ojo, el sindicalismo también es bien machista, súper machista.
Bueno, a nivel de la dirigencia nacional, bueno, tenemos una presidenta de la CUT que es mujer, ¿no es cierto? Pero si tú te vas a los sindicatos de base, es una realidad súper, súper machista. Mm. Entonces, también ahí hay como una segunda discriminación. Una primera brecha es que ojalá haya más sindicatos y más sindicalizados, pero también la segunda es que ojalá las mujeres también tengan más presencia allí. Entonces, bueno, pongo el tema también porque tiene que ver también con, finalmente está todo relacionado, ¿ah? Pero la brecha de género, la desigualdad de género es un tema que en el trabajo es súper importante y en la informalidad, que es lo que partimos hablando, también porque muchas veces son, yo diría, la mayoría de las veces de hecho son las mujeres las que son más perjudicadas con estos shocks, ¿no es cierto? De hecho, por ahí leí, no me acuerdo la fuente, pero leí por ahí que estábamos retrocediendo en brechas de género, o sea, lo que se había avanzado con la incorporación de las mujeres al mercado laboral, con el aumento de la participación laboral de las mujeres, etcétera. Con la pandemia estamos retrocediendo, no sé, 2 o 3 décadas fácilmente, ¿ya? Entonces es una Bueno, situación... ahí me estás dejando varios temas para otras entrevistas, así es que, Sí. porque hay mucho, como tú dices, la verdad es que aquí los temas están absolutamente interrelacionados y eso es en definitiva la conversación, el diálogo, la negociación que finalmente va a tener que ser esta convención constitucional, cuando ya sean elegidos los 155 convencionales, va a ser justamente esto, van a tener que ir enlazando cada uno de los efectos que se producen en un ámbito, en otro, y sacando cuáles son las bases principales que queremos para esta nueva ley fundamental que nos va a regular. Así es que, Pablo, te agradezco muchísimo esta conversación. Vimos varios temas súper interesantes, importantes, esenciales en el debate constitucional y que nos muestran, y yo creo que muchos de ellos quedaron muy al desnudo en el estallido social y otros quedaron más aún al desnudo en la pandemia. Entonces hay temas que tenemos que afrontar como sociedad y bueno, y aquí está el espacio justamente de esta nueva constitución. Así es que muchas gracias por haber compartido con nosotros este sexto capítulo ya de Conversaciones Desastrosas y bueno, y desearte mucho, mucho éxito. Oye, muchas gracias, Paulina. Felicitaciones por el espacio y que sigan adelante muchas conversaciones desastrosas por tu apellido, pero que en su contenido no tienen nada desastrosas, sino que al contrario, son súper súper necesarias y se agradece que se genere el espacio. Así que felicitaciones y suerte en lo que sigue. Gracias, Pablo. Ya pues, Adiós. listo. Chao, Y chao. ustedes, bueno, podrán ver este capítulo en el canal de YouTube de Paulina Astroza, este y los capítulos antiguos. Así es que nos vemos hasta una próxima conversación. Chao. Chao.